Vaya abriendo su Biblia al libro de Hebreos, si trae su escritura, y si nos va a seguir en pantalla está bien. Pero me gustaría esta mañana iniciar esta serie. Advierto que será una serie de mensajes larga. Hebreos es una epístola larga en el canon del Nuevo Testamento. Son 13 capítulos y ese no es el problema, porque si tomáramos más o menos 2 domingos para compartir un capítulo, entonces lo haríamos en 26 domingos. Pero ese no es el detalle. El detalle es que esta es una carta muy rica en su contenido. Es una carta que refiere mucho del Antiguo Testamento, refiere mucho de eventos del Antiguo Testamento, refiere mucho de aspectos del Antiguo Testamento. Así que al acercarnos a él, básicamente entendemos que será un desafío para cada uno de nosotros venir a este libro. Este es un libro maravilloso. La Biblia entera es un libro maravilloso, pero cuando podemos percatarnos de los datos adecuados, cuando podemos ir al contexto real de las Escrituras y podemos descubrir lo que el autor quiso decir a su audiencia original, y después de que entendemos lo que el autor quiso decir a su audiencia original, entonces trazar una línea hacia el hoy, y poder entender lo que este libro tiene que decir a nosotros, bueno, eso es todo un desafío. Así que como es un libro largo, como es un libro que tiene retos titánicos para acercarnos a él, regularmente cuando inicio una serie tomo un domingo para introducirme al libro. Bueno, tendré que tomar 2 o 3 domingos para introducirme al libro, para llegar al capítulo 1. Entonces quiero que vean Hebreos 6, versos 19 al 20, será nuestro texto lema para esta serie, será el texto que nos dará dirección a lo largo del camino, será el texto que de alguna manera tendremos que recordar cuando haya posibles detalles donde nos perdamos, será el texto que nos dará estabilidad en medio de aguas difíciles de cruzar. Pero entonces quisiera que pudiéramos leerlo para introducirnos a él y entonces poder contestar algunas preguntas preliminares acerca de esta carta. Hebreos 6, 19. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Léalo conmigo en voz alta. Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo, a donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Observe eso. Sumo sacerdote para siempre. Él fue la ofrenda por nuestro pecado en el Calvario. Él fue la ofrenda por nuestro pecado en la cruz. Y Él estuvo colgado del madero por algunas horas. Él fue a la tumba desde donde resucitó y su cuerpo estuvo inerte en esa tumba por algunas horas. Pero lo que el autor de Hebreos nos está comunicando aquí es que Él es sumo sacerdote. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. ¿Qué está haciendo Jesús en el cielo? Bueno, permíteme decirte que Jesús está ministrando en el cielo como un sumo sacerdote desde su coronación. Es decir, desde que sucedió lo que Filipenses 2 nos dice, que fue exaltado a lo sumo, que su nombre está sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará. Bueno, conocemos en el Nuevo Testamento eso como su coronación. Desde que Él fue exaltado hasta lo sumo, Él está obrando como sumo sacerdote para nosotros, para sus hijos. Eso significa, en otras palabras, que Él está intercediendo por ti y por mí, como sus hijos. Bueno, eso es un gran aliento, ¿no lo crees? Eso es un lugar firme en el cual nuestra alma puede anclarse. Ese es un lugar donde podemos tener una esperanza segura y una esperanza
firme. Ahora permítanme reconocer que esta palabra, estabilidad, es algo que todos nosotros como creyentes necesitamos. Y de eso es lo que Hebreos habla. Porque para los hebreos, la ley o el antiguo pacto les brindaba estabilidad. Pero esa ley o ese antiguo pacto habían llegado a su cumplimiento real en la persona de Jesús. Y entonces tener que abandonar todo lo que ese pacto o algunas ceremonias o rituales, si lo queremos ver así, que ese antiguo pacto demandaba, para simplemente venir y creer en la obra de Jesús, venir y creer que ahora el sumo sacerdote está en el cielo intercediendo por nosotros, pues precisamente eso causaba inestabilidad. Para ellos, el templo ya no tenía el sentido que había tenido en el Antiguo Testamento. Para ellos, los sacrificios que Levítico ordenaba ya no tenían sentido y eso causaba inestabilidad. Para ellos, el orden levítico ya no tenía sentido y eso causaba inestabilidad. ¿Por qué? Bueno, por familiaridad, por tradición, por liturgia, pero finalmente a veces todo eso nos brinda cierta estabilidad. A veces las cosas a las que nosotros nos adaptamos, a veces los eventos, las personas, las épocas o las temporadas de la vida a la que nos adaptamos, nos brindan cierta estabilidad. Pero el deseo de esta carta es que tanto los oyentes originales, los hebreos, como nosotros el día de hoy, nos edifiquemos en la permanencia de lo que es eterno y no en la inestabilidad de lo que es temporal. Entonces yo oro que el Señor utilice la exposición a los hebreos en tu caso y en mi caso para que lleguemos a ser anclas y torres de fe para nuestras familias y para que otros vengan al conocimiento de Cristo. ¿De qué serviría ser una torre de fe? ¿De qué serviría estar anclado en Cristo si yo no puedo ministrar a los míos y si yo no puedo ministrar a otros que tienen necesidad del Señor? Entonces hagámonos 6 preguntas esta mañana, solamente para irnos introduciendo a la carta. Número 1, pregunta 1. ¿Por qué estudiar Hebreos? ¿Por qué leer Hebreos? ¿Por qué predicar Hebreos? ¿Por qué pasar una buena cantidad de domingos predicando sobre esta carta? Bueno, aquí vamos con las respuestas y si tienes un bosquejo es hora de comenzar a llenar. Estudiamos Hebreos porque es una presentación de la preeminencia de Cristo. Llegamos a Hebreos y cuando comenzamos a leer esta carta nos damos cuenta que se nos presenta a un Cristo preeminente. A un Cristo que es mejor que los ángeles, a un Cristo que es mejor que Moisés, a un Cristo que es mejor que la ley, a un Cristo que es mejor que Josué, a un Cristo que es mejor que el orden levítico de los sacerdotes, a un Cristo que es mejor que todos los sumos sacerdotes que estuvieron antes que Él. En otras palabras, Cristo es preeminente. Esta realidad hace que Hebreos sea un libro completamente diferente y hay que sumergirnos entonces en lo que todos estos elementos quería decir o quería dar a conocer a la audiencia original. Observe cómo se destaca con lo anteriormente dicho la superioridad de Cristo sobre cualquier aspecto del Antiguo Testamento. La ley, Moisés, Josué, los ángeles, David. Cristo es mayor, Cristo es mejor que todo ello. La razón por la que el autor quiere asegurarse que sus oyentes originales entiendan que Cristo es mayor y mejor que todo esto es porque la tentación que los hebreos tenían era retornar al judaísmo. Era retornar al judaísmo. Entonces, por contraste, el autor a los hebreos está diciendo, Cristo es mejor que todo lo anterior. Ojo,
no estamos diciendo que todo lo anterior era malo. Y no estamos diciendo que todo lo anterior era malo, porque todo lo anterior Dios lo había ordenado. Entonces no estamos diciendo que la ley es mala, no estamos diciendo que el orden levítico era malo, no estamos diciendo que el hecho de que hubiera sacerdotes o un sumo sacerdote era malo, pero no era lo óptimo, no era lo mejor. Entonces el autor comienza a decir, Cristo es preeminente, Cristo es mejor que todo ello. Segundo, leemos Hebreos porque nos presenta un tiempo de transición en el Nuevo Testamento. Un tiempo en el que muchos hermanos nuestros del primer siglo tuvieron que abandonar el judaísmo y abrazar el cristianismo. Y es así como tenemos que entender el libro de Hebreos. Si nosotros no nos damos cuenta de este detalle, vamos a leer versos del libro de Hebreos que nos van a sonar a cosas distintas. Es decir, cuando el autor escribe este libro, había muchos hermanos que estaban abandonando el judaísmo y abrazando el cristianismo. Y como un erudito del Nuevo Testamento alguna vez dijo, el judaísmo fue la cuna del cristianismo, pero pudo llegar a ser la tumba del cristianismo. Y lo explico. Los primeros creyentes en su mayoría fueron judíos. Los discípulos eran judíos. Las primeras personas que escucharon a Jesús predicar eran de Palestina. Las primeras personas que recibieron ciertos milagros eran de Palestina. La iglesia en Jerusalén, los 120 en Jerusalén mayormente eran judíos. Y cuando Pentecostés vino, eso abrió la oportunidad para que otras muchas naciones recibieran el mensaje del evangelio. Pero recuerden qué fue lo que pasó con los apóstoles. ¿Dónde se quedaron los apóstoles a predicar el evangelio? En Jerusalén. Esos 3,000 que creyeron en el Señor, esos 5,000 que creyeron en el segundo mensaje de Pedro, mayormente eran judíos. Entonces la cuna del cristianismo fue el judaísmo. Es decir, gente que conocía la ley, gente que estaba acostumbrada a hablar del orden levítico, gente que conocía los sacrificios, gente que subía al templo para adorar a Dios en la manera como la ley decía que se tenían que adorar. Pero con el paso de los años, ustedes se pueden dar cuenta que el mismo judaísmo comenzó a atacar al cristianismo. Entonces llegamos a Hechos 15, el concilio de Jerusalén, donde hay algunas batallas entre los judíos para aceptar a los gentiles. Entonces llegamos a ver Gálatas, una carta donde Pablo está hablando de la libertad cristiana y donde básicamente los judíos no entendían algunas cosas de cómo los gentiles estaban creyendo. Entonces, el tiempo en el que el autor a los hebreos escribe es un tiempo de transición. Judíos que están llegando al cristianismo, pero judíos que tienen la tentación de retornar a las tradiciones que el judaísmo les había legado. Tercero, leemos Hebreos, predicamos Hebreos, estudiamos Hebreos, porque nos permite ver la revelación progresiva. Nos permite ver la revelación progresiva de Dios en su plan redentor. Una simple lectura a los hebreos nos permite tener pinceladas de Cristo a lo largo del Antiguo Testamento. Una simple lectura a los hebreos nos permite ver la continuidad que existe entre el mensaje del Antiguo Testamento y el mensaje del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos a sacerdotes según el orden de Leví. En Hebreos tenemos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Bueno, en el Antiguo Testamento tenemos un templo,
En Hebreos tenemos un templo en la tierra, en Hebreos tenemos un templo celestial. En el Antiguo Testamento tenemos el viejo pacto, pero en Hebreos tenemos el nuevo pacto. Hay un sentido de continuidad muy fuerte en este libro. Hay 35 citas directas tomadas del Antiguo Testamento, pero al seguir su argumento vas a encontrar que siempre Cristo es mejor que todas las sombras de antaño. Es decir, de las 35 citas directas que hay en estos 13 capítulos del Antiguo Testamento, al leer esas citas vas a encontrar la declaración del autor: Cristo es mejor que las sombras, Cristo es mejor que los tipos, Cristo es mejor que los ejemplos que el Antiguo Testamento nos da. La expresión puedes encontrarla como Jesucristo es mejor, esto es mayor, esto es más. Jesucristo es mejor que los ángeles, que Moisés, que Josué, que la ley, que los sacerdotes. Él es el verdadero sumo sacerdote. En otras palabras, lo que está aquí es que Jesucristo se levanta como el cumplimiento de todas las promesas y de todas las sombras del antiguo pacto. Hebreos es una carta o una epístola con muchos contrastes entre aquello que fue imperfecto e incompleto en el antiguo pacto, dados bajo el liderazgo de Moisés, versus las provisiones dadas en Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Entonces estas promesas tienen una connotación celestial, mientras que las promesas hechas a Moisés tenían una connotación terrenal. ¿Se acuerdan de Moisés? Vamos a entrar en la tierra prometida, vamos a entrar a Canaán, vamos a entrar a una tierra que fluye leche y miel. Nuestro sacerdote, como hemos leído de Hebreos 6, es un precursor en todos los sentidos, precursor en la salvación, precursor en la resurrección, precursor en la llegada al cielo, precursor en la manera como Él está obrando. Entonces Hebreos ha sido reconocida como una de las más grandes obras de la teología del Nuevo Testamento. Y aunque está catalogada como una epístola, como una carta, no empieza como una carta. Es decir, no empieza con un saludo típico donde el autor dice quién es, donde el autor dice a quién está escribiendo, donde el autor da un saludo a la congregación. No empieza así. Comienza directamente hablando de Cristo como superior. Sin embargo, cuando comienzas a leer la carta, te das cuenta que llega el momento en el que te encuentras con ese estilo de una carta. Entonces, aunque parezca un poquito de trabalenguas lo que voy a leer, pero esta es la mejor manera de leer Hebreos. Hebreos empieza como un tratado teológico, continúa como un sermón y concluye como una epístola. Hebreos comienza como un tratado teológico, continúa como un sermón, concluye como una epístola. Entonces, considera eso, porque eso es la realidad. Habrá porciones de Hebreos que son realmente un sermón, habrán porciones de Hebreos que son realmente una epístola, y hay porciones de Hebreos que son un tratado teológico, como los primeros versos. Así que, como han señalado algunos comentaristas, el libro debe entenderse como un documento teológico, oírse como un sermón y leerse como una epístola. Y por eso dije que es un trabalenguas, ¿no? El libro debe entenderse como un documento teológico, oírse como un sermón y debe ser leído como una epístola. Entonces es difícil que llegues a el libro de Hebreos y que simplemente lo quieras leer como un tratado teológico. Porque aunque es un tratado teológico, también es un sermón y también es una epístola, es una carta. Bueno, espero haber contestado la primera pregunta. Número 2, ¿quién escribió el famoso libro de Hebreos? Bueno, un debate para muchos, innecesario creo yo, pero es un debate para muchos en la historia. Hay una serie de candidatos en particular.
Usted puede tener a su propio gallo, como dicen. Más ad hoc, usted puede tener su propia corcholata. Pero aquí están los famosos candidatos: Pablo, Lucas, Bernabé, Apolos, Felipe, Aquila o Priscila o Clemente de Roma. Bueno, cada quien que aporta a su propia corcholata o a su propio gallo o a su propio candidato para decir quién escribió Hebreos, dan una razón. No voy a entrar en ese debate, lo considero no necesario para este mensaje. La iglesia temprana, mayormente la iglesia en Occidente, en Roma, postuló a Pablo como el candidato o el mayor o mejor candidato. Incluso los manuscritos más antiguos que se han encontrado de esta carta a los hebreos señalan a Pablo como el autor original. Algunos creen que el apóstol Pablo escribió esta epístola en hebreo y que después el doctor Lucas la tradujo al griego. Bueno, simplemente les estoy dando algunas postulaciones. Pero ve lo que dice Hebreos 2:3. Consideren Hebreos 2:3 en esta parte. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Esa última parte, después que fue anunciada primeramente por el Señor, entonces Cristo está hablando, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes oyeron directamente al Señor? Los discípulos, los apóstoles. Entonces, esta simple expresión descartaría a cualquiera de los apóstoles. Es decir, por lo menos en este verso encontramos que esta carta no fue escrita por un apóstol. Incluso Pablo sería descartado en esta simple expresión. Y la razón por la que sería descartado es que cuando él da su testimonio, él dice que no recibió el evangelio por medio de ningún discípulo, la usan a favor de Pablo. Dice que no recibió el evangelio por medio de ningún discípulo, sino que directamente Cristo a él le anunció el evangelio. Entendemos que es una idea del Cristo resucitado o glorificado. Entonces, muchos consideran que este es el pasaje en el que Pablo se está de alguna manera postulando. No lo estoy postulando. Nada más lo aclaro, estoy todavía debatiendo aquí un poquito. Pero al leer la obra podemos deducir algunas cosas del autor. Era un hombre. Bueno, ya descartamos a la hermana Priscila. Era un hombre porque es obvio que cuando escribe está usando el masculino, no está usando el femenino, ni siquiera está usando la voz griega, que es el neutro en la voz griega, que pudiera ser aplicado tanto a hombres como a mujeres, ¿no? Está usando el masculino. Segundo, era un escritor talentoso y elocuente. Tercero, estaba bien educado. Cuarto, muy probablemente era judío. ¿Y por qué podemos decir que era judío? Por el dominio que tenía de la ley de Moisés, de Josué, del templo, de los sacrificios. Quinto, estaba familiarizado con el Antiguo Testamento en griego. Ese era un documento conocido como la Septuaginta. Cuando el autor usa el Antiguo Testamento, lo cita de lo que en ese momento era conocido como la Septuaginta, es decir, la traducción al griego del Antiguo Testamento. Y finalmente, este era un cristiano de segunda generación, es decir, no era un apóstol. Había escuchado el evangelio de labios de quienes habían sido los testigos o los oyentes originales del Señor
Jesús. Entonces, para no enredarnos muchos, si fue Pablo, si fue Apolo, si fue Bernabé, si fue Lucas, lo que tenemos aquí es una obra auténtica del Espíritu Santo. Hay un dato que a mí me impresiona. Intencionalmente el autor quiso ser un autor anónimo. Intencionalmente el autor no se dio a conocer, porque el propósito mayor de él no era que lo conociéramos a él. El propósito mayor de él es que conociéramos a Cristo como el sumo sacerdote. Entonces, haya sido quien haya sido, este es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Este es un libro que exalta a la persona de Cristo. Por eso dije que creo innecesario el debate. Uno de los padres de la iglesia, recordando que en el lenguaje patrístico o en el lenguaje de los discípulos de los apóstoles, ellos fueron llamados como padres de la iglesia. Había uno de ellos llamado Orígenes, y Orígenes, cuando se refirió a la epístola a los hebreos, él dijo lo siguiente: solo Dios sabe quién escribió la epístola. Entonces, hermanos, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Ciertamente Pablo lleva la delantera en el porcentaje de muchos. Yo, mientras más leo y más leo y más leo la carta, hay muchas cosas en las que a mí no me suenan a Pablo, y yo tengo mi propio gallo, mi propio candidato, y no es ni Lucas, ni Pablo, ni Bernabé, pero no les voy a decir quién es, porque entonces van a decir ese fue. Entonces, Cristo está siendo revelado, pero la pauta es que cuando una pareja vio a cierto predicador, dijeron: este es un hombre poderoso en las Escrituras y elocuente, y esta es una carta muy elocuente. Nada más. El que tenga oídos para oír, que oiga. El predicador, cuando el predicador está hablando, el predicador de esta carta es un maestro de la homilética y de la retórica. Sabe decir las cosas, sabe cuándo hablar, sabe cómo mencionar, sabe cómo usar el poder de las palabras para decir las cosas. Conoce la historia cristiana, pero eso es lo que me impresiona. Tiene un fuerte compromiso de ministrar a un grupo particular de creyentes, y animarlos a permanecer fieles en la vida cristiana. Fuera de todo el tratado teológico, fuera de todos los argumentos, fuera de todo el sermón, fuera de todo el potencial expositivo que hay en estos pasajes, el autor sabe cómo animar a sus oyentes para vivir anclados en la fe y para permanecer en la vida cristiana. Y por eso es que la carta es tan retadora, tan confortante, tan llena de Dios para nuestra época. Pregunta número 3, ¿en qué fecha se escribió? Bueno, es un dato interesante, porque entonces también nos va a permitir saber o entender muchas pasajes de las Escrituras que están allí. Cuando lees la carta, rápidamente te vas a percatar de algo. El templo en Jerusalén todavía está de pie, porque algunos creyentes o algunas personas que escucharon el mensaje a los hebreos estaban aún refugiándose bajo la vida del templo. Entonces, rápidamente, como dato histórico, el templo en Jerusalén fue destruido en el año 70, cuando el general Tito Vespasiano entró y destruyó el templo y acabó con la vida del templo en ese sentido. Entonces, rápidamente, la carta está escrita antes del año 70, si el templo todavía está en funcionamiento. Una fecha más cercana, aunque no podemos ser tan exactos, es más o menos entre el 60 y el 65 después de Cristo. Entonces, permítanme hacer 3 observaciones, tomar 3 versos nada más de Hebreos. Hebreos 10 del 1 al 2. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente,
año tras año a ser perfectos a los que se acercan. Ellos ofrecen año tras año. ¿Quiénes? Los sacerdotes. No está hablando del pasado, está hablando del presente. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Entonces, el autor está escribiendo como si el templo estuviese de pie y como si los sacerdotes estuvieran ofreciendo sacrificios continuamente. Esto no tendría sentido si el año 70 hubiera pasado y el templo estuviera destruido ya. Así que una de las cosas que el autor está mencionando aquí es no regresar a la práctica de los sacrificios. Entonces entendemos que estaban de pie aún los sacrificios en el templo. Hebreos 12:4 nos da también una idea, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Derramar sangre. Bueno, más o menos Nerón desató una persecución por los judíos entre el 65 y el 68, el tiempo voraz en el que Nerón desató, Nerón era el emperador romano, digo, no vayan a pensar que era un perro, ¿no? Un día iba caminando en la calle y en eso escuché que gritaron, ¡Nerón! Y yo dije, qué nombre tan gacho como para ponérselo a una persona. No, Nerón era un perro más o menos de este vuelo negro y tenía cara de pocos amigos. Y entonces dije, qué buen nombre le dieron a este perro. Bueno, Nerón como emperador de Roma, primero no fue tan malo con los cristianos, pero en algún momento se cree que Nerón desató y finalmente los estudiosos creen que enloqueció. Pero ese desatar de perseguir cristianos y de matar y de aniquilarlos, realmente Nerón comienza esto entre el año 65 y 68, tiene una pequeña época de paz y en el año 70 manda quemar Roma y ahora entendemos culpa a los cristianos de que ellos quemaron Roma. Pero realmente el sueño de Nerón era reconstruir Roma. Y para reconstruir Roma, entonces tenía primero que terminar con ella. Entonces, cuando ese gran incendio en el año 70 se da, los culpables fueron los cristianos o fueron a los que Nerón acusó. Entonces, el autor está diciendo, ustedes han resistido, no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces, pudiéramos pensar que la persecución presente que los creyentes estaban viviendo era algo local, pero todavía no era la furia de Nerón. Y luego podemos encontrar que en el capítulo 13, verso 23, no está en pantallas, pero el capítulo 13, verso 23, refiere que Timoteo, el discípulo de Pablo, ha quedado en libertad. Entonces, más o menos cuando vas a los registros históricos, Timoteo queda en libertad por allí de los años 65. Entonces pudiéramos fechar, o que la mejor fecha posible para la carta está entre el 60 y el 65, con todos estos datos. Pregunta número 4. ¿Quiénes eran sus destinatarios? ¿A quién fue escrita la carta? ¿Quiénes eran sus destinatarios? Bueno, el término hebreo es ambiguo, porque cuando lees la epístola ahí encuentras que dice epístola a los hebreos. No sabemos dónde vivían, no sabemos en qué lugar se encontraban. Algunos creen que era a la diáspora, es decir, a todos los hebreos que no estaban en Palestina. Algunos piensan que eran hebreos viviendo en Roma, otros dicen no, eran hebreos viviendo en Alejandrina. Realmente no tenemos una idea clara porque el término es ambiguo, pero vamos a pensar en que podemos apuntar hacia ciertos candidatos. Hebreos, el término hebreo se puede referir a judíos convertidos, es decir, a judíos que por nacimiento pertenecían al pueblo del Señor y habían venido y abrazado la fe cristiana. Podía referirse también a cristianos de origen judío, cuya cultura, cuya lengua
viene del hebreo. Como ya dije, no sabemos en qué lugar están, no sabemos en dónde ellos han levantado un santuario para adorar al Señor, pero lo que sí sabemos es que era la segunda generación de creyentes judeo-cristianos. No eran los apóstoles, no eran los discípulos, pero podemos pensar que ellos representan la segunda generación de creyentes de la iglesia primitiva. Esta es la razón por la que el autor usa el Antiguo Testamento, menciona los ritos y menciona las advertencias de volver al judaísmo. Esto no tendría sentido si la carta está escrita a gentiles. ¿Lo puede ver? Si la carta hubiese sido a gentiles, no tendría sentido hablar tanto de la ley, hablar tanto de los rituales, hablar del sacerdocio, hablar de todo lo que la ley comunica, porque un gentil simple y sencillamente hubiera quedado muy corto para entender lo que aquí se dice. Entonces, definitivamente, por el uso que hay del Antiguo Testamento, podemos decir que estos eran hombres que tenían una herencia realmente hebrea. Algunos creen, aunque es un dato que queda bailando mucho en el aire, pero algunos llegan a creer que esta carta fue dirigida a muchos sacerdotes. Me refiero a mucha gente que había servido en el orden levítico y que había venido a Cristo. Bueno, si ese fuera el caso, suena por el contenido levítico que hay en esta carta, pero simplemente es una teoría que no podemos afirmarla cabalmente. ¿Qué sabemos de los creyentes que habían abrazado el evangelio, que habían venido al Señor? Bueno, aunque no era la furia de Nerón, Claudio, otro emperador de Roma, había dado un edicto en el año 49. En ese edicto del año 49, muchos judíos que vivían en Roma fueron expulsados. La mayoría de ellos perdieron sus propiedades y experimentaron la vergüenza de ser expulsados temporalmente de Roma. Después del año 49, no era Nerón, pero sí era un tipo de persecución. Todavía el Imperio Romano no estaba matando cristianos, pero sentían el poder y tenían el poder para expulsarlos de la capital romana, para despojarlos de sus casas, de sus propiedades, dejarlos sin trabajo. Bueno, eso pasa en el año o después del año 49 del edicto de Claudio. Y entonces surge una tentación a la que nos vamos a referir mucho en esta epístola. Una forma de evitar la persecución para estos creyentes, para estos cristianos. Una forma de evitar la persecución fue refugiarse bajo el paraguas del judaísmo. Es decir, habían venido a Cristo siendo judíos, habían venido a Cristo estando bajo la ley, conociendo el sistema sacrificial, sabiendo quién era Moisés, sabiendo quién era Josué, sabiendo cómo operaba la cuestión levítica. Pero cuando la persecución se desata, había una forma rápida de evitar ser perseguido, y era regresando al judaísmo. Es decir, diciendo simplemente, no, yo no sigo a Cristo, yo sigo a Moisés. No, yo no creo que Cristo es mi sumo sacerdote. Ahora mismo tenemos un sumo sacerdote en oficio. La furia de Nerón se desata entre el año 65 y 68, y todavía el judaísmo gozaba de ser una religión aceptada por Roma. Es decir, mientras los cristianos estaban muriendo, los judíos estaban tomando Coca-Cola. ¿Lo entiendes? Los romanos no estaban matando a los judíos. Los romanos no estaban persiguiendo a los judíos. Así que imagínate, llegan a tu casa, te quieren despojar porque alguien les pegó el pitazo de que eres cristiano. Y cuando tú ves a tus hijos llorar, cuando tú ves a tu esposa saber lo que les espera, y cuando tú mismo comienzas a temblar,
había una tentación rápida para estos creyentes. Era simplemente decir, se han equivocado, yo soy un seguidor de Moisés. Yo voy a la sinagoga los sábados, yo confío en lo que la Torá dice. Yo no sé quién les dijo, pero yo no soy cristiano. ¿Sabes qué significaba eso? El perdón de tu vida, que seguías teniendo la misma casa, que seguías teniendo el mismo trabajo, que seguías viviendo en el mismo lugar. Bueno, a eso es a lo que una gran cantidad de versículos en el libro de Hebreos se refiere cuando habla de la salvación, cuando habla de la seguridad, cuando habla de lo que estaba pasando bajo el imperio. Pero esa no era la suerte de aquellos cristianos que realmente decían, no, mi confesión está segura en Cristo. Pero te vas a quedar sin casa, estoy seguro en Cristo. Pero tus hijos ya no van a ir a la misma escuela, estoy seguro en Cristo. ¿Lo ves? Entonces, los que se estaban apartando, o en el lenguaje de la epístola ya más adelante, los que estaban apostatando, abandonando la fe cristiana, realmente, y hay una buena cantidad en esta epístola que nos da esa seguridad, los que estaban apartándose o apostatando de Cristo, no eran genuinamente salvos. No lo eran. Sino que como en el resto del Nuevo Testamento, eran personas que conocieron la verdad, pero jamás la aceptaron. Conocieron la verdad, pero jamás la aceptaron. Estos estaban relacionados con Cristo y estaban relacionados con la iglesia de Cristo, pero no eran salvos. O sea, vamos a comernos ese filete. Es como las historias que tú y yo podemos conocer. El perico que vive enfrente de una iglesia. El loro, el cotorro. ¿Qué más? Esos que tienen alas y que de repente hablan y nos dicen cosas chistosas. ¿Ok? Bueno, están ahí. Esos cotorros escuchan todas las predicaciones, escuchan todos los coritos y de repente cuando la gente se está bajando de su carro dice, hermano, Dios te bendiga. Y tú dices, caray, el cotorro es cristiano. No, no es cristiano. Ha escuchado, tiene el conocimiento y por eso puede repetir. Bueno, no sé, pero incluso algunos cotorritos me han platicado, yo todavía no los escucho cantar, pero algunos cotorritos hasta saben coritos. Y no por eso son cristianos. Bueno, en el tiempo de los hebreos, como en nuestro tiempo, pudiéramos tener la misma situación al interior de una iglesia. Al interior de una iglesia tú tienes gente genuinamente salva, que ha confesado a Cristo y que va a permanecer de pie en las buenas y en las malas, como tienes gente que pudiera decir, sí quiero del Señor, ya sé que Mateo está primero que Marcos y luego viene Lucas y Juan, y sé que el primer libro de la Biblia es Génesis. Pero cuando se trata de estar de pie frente a las batallas de la vida, no se está de pie. Hermanos, ese es un buen candidato para la apostasía. Ese es un buen candidato para negar la fe. Ese es un buen candidato para irse de la iglesia. Ese es un buen candidato para no permanecer de pie cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces, así es como deberíamos leer algunos pasajes de Hebreos. Por ejemplo, Hebreos 4:2. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. ¿Lo ven? En una misma congregación, en una misma sala, gente que está escuchando el mensaje de las buenas noticias y lo está creyendo. ¿Qué es eso? Genuinamente salvo.
en la misma sala, gente que está escuchando el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje del evangelio, la está escuchando, puede afirmarlo con su cabeza, puede decir esto está bueno, pero finalmente no lo está creyendo. Entonces no es una aceptación de labios, no es una aceptación intelectual, es una aceptación que en las Escrituras tiene un nombre: fe. Fe. ¿Se requiere fe para confiar que Cristo es nuestro Señor? El autor compara, y no tengo el tiempo para desarrollar, aunque voy a llegar a este pasaje de Hebreos 4, pero el autor compara a estas personas que oyen el mensaje del evangelio, pero no tienen fe, con aquella generación incrédula del desierto. ¿Se acuerdan? Números 13 y 14. Oyeron la palabra del Señor, de que les daría la tierra prometida, a pesar de lo que hubiera en la tierra prometida, pero no creyeron al Señor. Hermanos, ahí mismo en Israel, tú tienes a gente que creyó en el Señor y a gente que quiso ser incrédula. Ojo, los dos grupos vieron los mismos milagros. Los dos grupos vieron caer maná del cielo, los dos grupos vieron caer codornices del cielo, los dos grupos vieron el mar rojo abierto, y unos creyeron, pero otros no creyeron. Entonces, cuando tú lees Hebreos, tú tienes esa dinámica. Hay judíos que han venido, hebreos que han venido del judaísmo como religión al cristianismo y han creído realmente en el Señor. Pero tú tienes algunos hebreos que han venido del judaísmo como religión, están viendo en el cristianismo una nueva onda, una nueva religión, una nueva manera de creer. Están intelectualmente convencidos, pero cuando la persecución se desató, entonces ellos regresaron al judaísmo. No estuvieron de pie, manifestando con esto realmente su incredulidad y no su fe puesta en Jesús. Miren en contraste lo que dice Hebreos 3:14, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Qué es esto? Creyentes que cuando la persecución se desató, permanecieron en pie. Estaban firmes en el Señor, estaban anclados en Cristo, su fe estaba segura. Hebreos 6:9, pero en cuanto a ustedes, amados, aunque hablamos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen ¿a qué? A la salvación. Ustedes, amados, saben que estas cosas pertenecen a la salvación. Sí, pero esto no se lo estaba diciendo a los camuflajeados. Él les dice, amados, ustedes saben que esto pertenece a la salvación. El 7:25, por lo cual también es poderoso, hablando de Cristo, para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Si este pasaje no es definitivo para ti, no sé cuál pasaje va a ser definitivo, pero el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios. No está hablando de judíos que regresaron al judaísmo por miedo. Está hablando de creyentes que tienen una fe clara en el Señor. ¿Y por qué es que ellos pueden tener una fe clara en el Señor? Aquí está la respuesta. Porque Cristo está intercediendo por ellos perpetuamente. Pero si no fuera claro entonces les regalo Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Quiénes estaban retrocediendo para perdición? De acuerdo al contexto de Hebreos, ¿quiénes estaban retrocediendo? Los camuflajeados. Los que estaban convencidos intelectualmente de lo que el evangelio decía, pero no tenían fe. Ellos entonces, cuando eran tentados por la persecución, estaban retrocediendo al judaísmo. Por eso dije, y por eso voy a insistir, este es un libro muy manoseado. Este es un libro muy menoscabado cuando no tienes el contexto
de lo que el libro te da para decir cosas que pudieran parecer, pero no son. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para la preservación del alma. Vean cómo Cristo puede salvar a los suyos eternamente gracias a su ministerio de intercesión. Entonces realmente el autor de los Hebreos afirma la perseverancia y la preservación eterna de los creyentes genuinos. El autor de Hebreos afirma la perseverancia y la preservación eterna de creyentes genuinos. ¿Por qué un creyente genuino puede estar seguro de su perseverancia y de su preservación en el Señor? Porque Cristo está intercediendo por él. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perpetuamente. Entonces, decir que un creyente genuino no puede perseverar y no puede perseverar y que no puede ser preservado, hermanos, es un atentado contra el ministerio intercesor de Cristo. ¿Usted ha intercedido alguna vez por alguien? ¿Ha orado alguna vez por alguien? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes saben que a veces nuestra intercesión es muy defectuosa? Ya no van a levantar la mano, pero sí. A veces pedimos por alguien algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé, está esta chica en la congregación a la que se le ha empezado a ir la juventud y todos estamos queriendo pedir por ella o este chico. Estamos queriendo pedir que el Señor envíe una compañera o un compañero. Y entonces decimos, vamos a ponernos de acuerdo. Y entonces nuestra oración más o menos va en ese sentido. Señor, mándale una, y no voy a dar el nombre de alguna actriz para no dañar susceptibilidades. Pero nosotros decimos, Señor, mándale, y pensamos en la artista de Hollywood que en el momento está de boga. Mándasela. Y tú dices, qué buena intercesión me acabo de aventar. ¿De veras? ¿De veras crees que tu intercesión es eficaz? ¿Lo ven? Entonces, nosotros podemos interceder de buena manera, de buena forma por algunas personas, pero nuestra intercesión es muy defectuosa. ¿Cierto? No pasa así con Cristo. No te equivoques. Cuando nosotros dudamos de que un creyente persevera y de que un creyente es preservado hasta el día final, de acuerdo al pasaje que acabo de leer, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos, lo que yo estoy diciendo es, Cristo, tu intercesión está defectuosa. Ahora voy a cambiar la pregunta porque quiero dejar esto bien cimentado esta mañana. ¿Qué porcentaje de la oración de Cristo es eficaz? 100%. Si yo evalúo mi oración, a lo mejor el 1.5% es bueno, a lo mejor el 3% es eficaz. Pero cuando yo volteo al cielo y veo la oración del Hijo delante del Padre, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, la calificación que todos nosotros deberíamos de dar a Cristo es 100%. Él siempre intercede por nosotros, Él siempre intercede bien, y siempre la respuesta del Padre al Hijo es un sí. De eso se trata el ministerio intercesor de Cristo. Así que a pesar de lo que se le negaría a estos hermanos por ser cristianos, ahora tienen un sacerdote mejor, ahora tienen un nuevo pacto. A muchos de ellos se les negó el acceso al templo, el acceso a las sinagogas para leer la ley, los sacrificios, la comunión que podían tener con los sacerdotes. Todo esto se les ha negado, pero ahora tienen un sacerdote perfecto al cual acudir. Entonces vean cómo analizar el contexto, ir viendo cómo el autor estaba escribiendo, estaba llevándonos a estas realidades del primer siglo. Pues han llevado a muchas malas interpretaciones y a falacias exegéticas de muchos de estos pasajes.
Entonces la pregunta que tienes que hacerte cuando lees Hebreos es, ¿escucharé el mensaje que este libro tiene para mí hoy? No me refiero al mensaje de hoy, sino me refiero a los 13 capítulos. ¿Escucharé lo que este libro tiene que decirme a mí? Número 5, pregunta 5. ¿Cuál era el propósito del autor? ¿Por qué lo escribió? Bueno, todo parece indicar que los destinatarios eran bien conocidos por el autor. Cuando lees la carta lo puedes más o menos reconocer. Eran generosos, pero inmaduros. Estaba consciente de sus persecuciones. Los reprende por no reunirse con frecuencia, lo cual los llevaba a ser propensos a caer en pecado. Aunque el libro se nos presenta con una envoltura extraña y estamos a muchos siglos de distancia de la audiencia original, aún podemos escuchar las partes exhortativas de esta carta y decir amén. No hay nadie que pueda decir no es para mí cuando esta carta habla y claramente está hablando a nuestras vidas. Entonces vean cómo Hebreos fue escrita en una forma de exhortación hacia la madurez. Una forma de exhortación hacia la madurez. Lo vemos ahí en el capítulo 5, versos 11 hasta el 6-8. Y lo que podemos reconocer claramente ahí es que mientras más conocemos al Señor, más listos y más equipados estaremos para enfrentar la tentación que tenemos delante de nosotros. Hebreos es una carta que presenta tentaciones, algunas tentaciones que los creyentes genuinos tenían y que los agregados a la iglesia también tenían. La diferencia es que los agregados a la iglesia estaban cediendo a esas tentaciones, mientras los creyentes genuinos estaban anclando su vida en Cristo, estaban caminando en el Señor, anclados en su confesión por Cristo. Miren Hebreos 13:22, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito brevemente. O sea, al final de la carta lo que él está diciendo es, fue breve, pero fue una exhortación. Entonces así es como lo tenemos que observar. Hay partes en esta epístola en el que vamos a ver que el autor escribe en una forma de apelación apasionada y muy personal. Porque hay un peligro, el peligro que el autor quiere confrontar y quiere evitar en los creyentes genuinos es la apostasía. Esta es la forma como un creyente genuino demuestra que es genuino, no cederá a la apostasía. Esta es la manera como tú puedes saber que un creyente es genuino, no cederá a la apostasía. Hebreos 3:12, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Y cómo sé que un creyente no va a ceder a la apostasía? La propia epístola te lo dice. Cristo está intercediendo por ti. ¿Y qué porcentaje de esa intercesión es eficaz? El 100%. Pero que se fue de la iglesia, pero después regresó. Cristo no dejó de interceder por él. Solo que a veces nosotros no entendemos ese proceso. Este verso se refiere a los israelitas bajo el liderazgo de Moisés que se apartaron de Dios. Específicamente el 3:12 está hablando de una comunidad bajo el liderazgo de Moisés que se apartó del Señor. Sin embargo, la gran noticia para todos nosotros como creyentes es que Cristo está intercediendo por nosotros. Y por eso es que para el autor a los Hebreos es importante repetirlo en varias ocasiones. Entonces, ¿cuál es el propósito del autor al escribirnos? Llamarnos a la madurez, llamarnos al crecimiento cristiano y advertir que algunos que aparentemente son, no son. ¿Y cómo lo sabremos que no son? Van a apostatar. Van a abandonar la fe y nunca jamás regresarán.
Número 6, para terminar. ¿Cómo ver a Cristo en Hebreos? ¿Cómo acercarme a ver a Cristo en Hebreos? Bueno, Jesucristo es central en la teología de Hebreos. ¿Quieres ver a alguien en Hebreos? ¿Quieres ver un ejemplo a seguir? ¿Quieres ver a un líder al cual seguir? ¿Quieres ver a alguien seguro en el cual encontrar nuestra estabilidad? Se llama Jesús. Se llama Jesús. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado hace muchos tiempos, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El autor no nos engaña. Desde que abre la carta, comienza a decir de quién va a hablar. Él seguirá hablando en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4. Por eso es que cuando llegas al capítulo 12, en esa gran conclusión del capítulo 11 de los héroes de la fe, entonces el autor grita y dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Entonces hay una orientación continua en la epístola a ver a Cristo, a ver a Cristo. Solo a través de su sacrificio Él ha llegado a ser el sumo sacerdote que ministra desde el verdadero santuario. Solo Cristo satisface las tres funciones de mediación que había en el Antiguo Testamento. En esta epístola Cristo es presentado como el Rey, Cristo es presentado como el sacerdote y Cristo es presentado como el profeta. Rey, sacerdote y profeta. Los tres oficios de mayor prestigio, los tres oficios de mayor realce en todo el Antiguo Testamento. Y ahora déjame decir algo después de esto. No hay un solo rey en el Antiguo Testamento que a la vez haya sido profeta y sacerdote. No hay un solo sacerdote en el Antiguo Testamento que a su vez haya sido profeta y rey. Y no hay un solo profeta en el Antiguo Testamento que a su vez haya sido rey y sacerdote. El único que tiene esos tres títulos en una sola persona es Cristo. Él está intercediendo por los suyos desde su lugar como sumo sacerdote. Pero cuando tú ves el sumo sacerdocio de Jesús en Hebreos o de Cristo en Hebreos, vas a encontrar algo. Se nos dice que Él está oficiando o está ministrando desde un lugar especial en el cielo. Se nos dice que Él está sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Cuando tú vas y lees los diferentes pasajes en el Antiguo Testamento de los sumos sacerdotes oficiando, el sumo sacerdote jamás podía sentarse. Y la razón por la que jamás podía sentarse es que sentarse era una manera de comunicar: he terminado. Así que mientras un sumo sacerdote estaba ministrando, mientras un sumo sacerdote estaba haciendo su trabajo, no podía estar sentado, siempre estaba de pie. ¿Quién crees que es el único sumo sacerdote que ahora está sentado? Cristo. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te comunica eso? Sigo ministrando, pero mi trabajo está consumado. Ya acabé. ¿Qué le queda a Cristo hacer en este momento mientras el fin de todo termina? Está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por sus hijos. Esa es su labor. Vean 3 citas, casi terminamos. Hebreos 10:10. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida, ¿cuántas veces? Una vez para siempre. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los santificados. Entonces, Cristo es el Mesías, Cristo es el autor de un nuevo y mejor pacto. En Él estamos completos.
Él ha preparado realmente el escenario para un nuevo pacto que el antiguo no otorgaba. Así que, hermanos, cuando llegas a este libro puedes estar seguro de algo. Este libro brinda gran confianza y seguridad a creyentes genuinos. Saber que Él está intercediendo, saber que Él está sentado a la diestra de Dios clamando por ti día y noche, debe causar seguridad a verdaderos cristianos. A la vez, el libro es una advertencia para aquellos que están intelectualmente convencidos sobre recibir a Cristo. Es una advertencia para aquellos que pudieran ser presa de la apostasía. O son condenados por su conocimiento del Señor, o vienen a Cristo plenamente. Y tercero, este libro es una presentación convincente para el incrédulo para creer en Jesucristo. Entonces hay que cuidar un detalle nada más cuando lees Hebreos. Esa porción en particular que estás leyendo, ¿a qué parte de la audiencia a la que el autor estaba escribiendo se refiere? ¿Se refiere a creyentes genuinos? ¿Se refiere a personas que estaban al interior de una iglesia y que creían intelectualmente pero no tenían fe? ¿O se refiere a personas a las que el autor les está llamando a poner su fe en Cristo, es decir, incrédulos? Bueno, permítame terminar. ¿Cómo está tu fe? ¿Tu fe está anclada en Cristo realmente? ¿Tu fe es vibrante? ¿Tu fe es fuerte? ¿Tu fe es contagiosa? El autor de esta carta nos anima una y otra vez a seguir confesando el nombre de Cristo. Aun cuando atravesamos días adversos y aun cuando enfrentamos a personas adversas. Este libro es especialmente relevante para aquellos que son tentados a abandonar la fe cristiana, para aquellos que son tentados a abandonar su comunión con otros creyentes y para entonces volver a patrones de vida anteriores a su conversión. La manera como la fe se ve fortalecida en este libro es que el Señor tiene a bien enfrentarnos a circunstancias y a personas adversas para entonces anclarnos solo en Él. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, aquí está la respuesta. Es la respuesta de Hebreos, aunque no nos guste. Nuestra fe será sacudida por los pecados de otras personas. ¿Por qué Dios permite eso? La razón es sencilla. Porque Él quiere que tú encuentres un refugio seguro solo en Él y no en las personas. Solo en Él y no en las personas. Entonces, si consideramos o si tomamos el contenido de la carta, nos vamos a dar cuenta de algo. La carta tiene una gran confesión acerca de quién es Jesucristo y quise dejarla completa en sus notas. Pero esta es la confesión que pudiéramos tener de quién es Jesucristo para el autor a los Hebreos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Es nuestro sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, sentado a la mano derecha de Dios. Desde allí intercede por nosotros y gobierna sobre todas las cosas por el poder de su palabra. Jesucristo preserva, preservará y salvará nuestras almas del sufrimiento, dándonos misericordia y gracia. Léalo conmigo. Está en sus notas. Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote. Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, está sentado a la mano derecha de Dios. Desde allí intercede por nosotros y gobierna sobre todas las cosas por el poder de su palabra. Jesucristo preserva, preservará y salvará nuestras almas del sufrimiento, dándonos misericordia y gracia. Este es Jesucristo en Hebreos. Ahora mi pregunta es, ¿ese es el Cristo al que tú sigues?
Hebreos 10, 19, 25. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. Observa eso. Mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día se acerca. Entonces aquí tenemos este potente mensaje de Hebreos. Termino con 3 exhortaciones que salen de este pasaje. Un creyente genuino se va a acercar a Dios con corazón sincero. ¿Cómo identifico a un creyente genuino versus a alguien que solo tiene conocimiento intelectual? Su acercamiento al Señor va a ser con un corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Bueno, pues un corazón que dice la verdad, que se arrepiente, que se humilla, que se postra delante del Señor, reconociendo o sabiendo que esa persona está segura en la obra de Cristo sobre él. Segundo, un verdadero creyente va a mantenerse firme y sin fluctuar en su profesión. Si es un verdadero creyente, va a estar firme y sin fluctuar en su profesión. Tercero, vamos a considerarnos unos a otros para estimularnos. Un genuino creyente, a los ojos del autor de Hebreos, es aquel que puede considerar la vida de su hermano y al ver su comportamiento, lo puede estimular. Bueno, para que esto suceda necesitas comunión. No puedes tener esto sin comunión. Nos acercamos como iglesia con corazones sinceros al Señor. Nos mantenemos firmes y sin fluctuar en nuestra profesión como iglesia. Porque cuando alguien comienza a tambalearse en su fe, entonces la iglesia está allí para llamarlo a consideración. Entonces la iglesia está allí para decirle, ¿qué te está pasando? ¿Cómo está tu caminar? Y tercero, es la manera como nos consideramos unos a otros para estimularnos a las buenas obras. Entonces yo quisiera terminar simplemente y colocar la primer piedra angular aquí, colocar la primer pieza de este edificio que vamos a construir. ¿Jesucristo es esto para ti? ¿Jesucristo tiene esta connotación para ti? Entonces una buena manera, y no es que estamos en el salón de una aula, pero va a aparecer y va a recordar tus días en la escuela. Una buena manera de asegurarnos que Jesucristo es esto para ti es que por lo menos, mientras estamos trabajando en Hebreos, tú puedas tener esta confesión clara en tu vida. Entonces mi tarea hacia ustedes, quien la quiera hacer, quien la quiera tomar, y quien no lo quiera hacer está bien, pero mi tarea a ustedes es, podrías colocar esta declaración de Jesucristo en tu computadora, tu teléfono, tu carro, tu refrigerador, no sé dónde lo vas a ver. Pero a partir del día de hoy comenzar a decir, Jesucristo, tú eres el sumo sacerdote. Tú estás intercediendo por mí. Tú me vas a preservar, me has preservado, me vas a preservar, me vas a salvar, me vas a dar gracia y misericordia. Y vamos a permitir que nuestra declaración de Jesucristo sea uniforme.
Es decir, que cuando yo llegue el próximo domingo, yo pueda saber que Jaciel tiene esa misma declaración de Jesucristo. Yo tengo esa misma declaración de Jesucristo. Y segundo, un buen texto para memorizar esta semana es Hebreos 6, 19 y 20. Entonces aquí tienes dos cosas que bien pudieras memorizar. Tu mente puede memorizarlas. Y mientras nosotros crecemos en la epístola a los Hebreos, quiero desafiarte no solamente a escuchar la palabra de Dios, pero quiero desafiarte a que cada mensaje, y en sus notas están las dos tareas, pero en cada mensaje habrá un texto para memorizar. Quien lo quiera tomar está bien, quien lo quiera repetir está bien, quien quiera hacer suya la palabra de Dios está bien. Pero entonces que la próxima semana, cuando podamos unirnos juntos, podamos declarar quién es Jesucristo para nosotros. Y al unísono poder decir, este es el gran resumen que el autor a los Hebreos nos da acerca de Jesucristo. Si al indagar esta confesión acerca de Jesucristo durante la semana, tú llegas a la conclusión, este no es Jesucristo para mí, entonces ese es un buen momento para doblar tus rodillas y clamar la misericordia y el perdón de Dios para la salvación de tu alma. Este es Jesucristo, no es menos, no es menos. Él es mejor que cualquier persona, Él es mejor que cualquier doctrina, Él es mejor que cualquier liturgia, Él es mejor que cualquier pensamiento tuyo y mío. Pero si tú llegas a la conclusión que ese no es Jesucristo para ti, entonces me uno a estos versos de Hebreos que nos llaman a la salvación. Tú necesitas ser salvo y tú necesitas estar seguro, como todo creyente genuino, de que estamos siendo preservados por Él.